Aprendo con Rafael. Cuéntame, Rafael, ¿cómo está usted? Muy bien. Gracias a Dios, ya liberado de una gripe. La gripe mala, esa gripe mala que anda. Que nos postergó por 2 semanas. ¿Por qué eso? La gripe mala que anda. Sí, siempre es la gripe mala que anda. Pero que anda. Sí. Anda. No diga sentada, tranquilo, no, ella anda por ahí caminando. Y no tiene un síntoma específico. No tiene síntoma específico. Lo que sea que te esté dando, esa es la gripe nueva que anda. No, es que no es una gripe mala. Habrá que hacer con esta gripe como hacía antes, cuando la fiebre de la gallina, lo llamaban el dandí. Que supuestamente lo contrarrestaban era la gente para que en su casa las gallinas que tenía no le diera, escribían en la puerta de la casa, por aquí pasó el dandí. Entonces supuestamente en la casa que escribían eso, el dandí cuando veía eso volaba esa casa y seguía para la otra. Anda, ¿para qué es el dandí? El dandí era como una especie de fiebre que le daba a las gallinas y que caían muertas. Eso sí, fue ya en los años finales de los 80, los 90. Y le llamaron el dandí. Te vi ahorita haciendo muestras, lógicamente, de tus conocimientos cuando yo hablé de el síndrome del corazón festivo. ¿Tú lo conocías? Sí, lo que pasa es que se dice, la Navidad está considerada como la época más bonita del año, por el hecho de que la Navidad expone a la gente como a las cosas más positivas, a lo mejor del mundo. En Navidad, hasta el delincuente más grande te dice a ti, feliz Navidad. Te puede robarte. Sí, Dios mío. Sí. Puede ser el tipo peor del barrio y esa persona te dice feliz Navidad y te desea un próspero año nuevo, aunque sea un cliché. Sí. Entonces se ha determinado, estudios neurocientíficos, que en tiempo de Navidad el cerebro de la persona cambia y se vuelve como más positivo y creativo por el hecho de que está expuesto a más momentos festivos, a más momentos de alegría. En la Navidad es donde se registran también, aunque mucha gente dice que es el tiempo donde los ladrones suelen hacer su agosto. También se ha registrado que en la época navideña es donde se registran los índices más bajos de violencia en las sociedades. Oye, entonces, todo eso es lo que al final termina como creando en la gente la Navidad. Y de ahí entonces el síndrome del corazón festivo realmente se pone más de manifiesto en la época de Navidad, precisamente porque la Navidad, el tiempo de Navidad como que induce a la alegría, induce al gozo, etcétera. Qué bueno recordar que la Navidad es tiempo pascuero. O sea, tiempo pascueros. Sí, pero es bueno que le ponga la S para que... especifica, para que no... Sí, pascuero. Sí, es bueno que le ponga la S para que no cree otro tipo de cosas. Entonces, en la gente también se excede, hay que decirlo, en el gozo. Con la bebida, la comida, es como si... Recuerda cuando hablamos de Epicuro, comamos y bebamos, que mañana moriremos. El espíritu de Epicuro se monta en Navidad. La gente... Comamos y bebamos. Mañana moriremos. Comamos y bebamos que mañana moriremos. Esa era la lógica de Epicuro. Se armaban unos banquetes donde se comía y después que se comía y se llenaban, iban, se metían un dedo, vomitaban para volver a comer otra vez y seguir bebiendo. Los griegos, los romanos. Sí. Epicuro. Para que Epicuro decía que en la vida había que ser feliz. Entonces la felicidad mucha gente la podría conseguir por la vía de hacer acciones sociales, pero la felicidad también se podría conseguir por la vía del placer. Y el placer para Epicuro era comer y beber. Y todo el mundo en eso era que se pasaba el tiempo, haciendo grandes banquetes. Bueno, el tema que voy a escoger para hoy, don Jochi, es cómo hablan los evangelios apócrifos, cómo narran los evangelios apócrifos la Navidad. ¿Qué pasa? La Biblia que nosotros conocemos, la Biblia cristiana, que tiene un principio hebreo, esa Biblia tiene lo que le llaman los evangelios canónicos, que son los que componen el canon, los evangelios que fueron aceptados por la iglesia para ser incluidos en la Biblia. Pero esos evangelios narran la vida de Jesús. Resulta que hubo otros tipos de textos que la iglesia no los consideró para ser incluidos en la Biblia. Y a esos textos le llamaron apócrifos. Una palabra que realmente lo que significa etimológicamente la palabra apócrifo, lo que significa es oculto. Aunque hoy en día le han dado otro tipo de connotación y apócrifo pasó de ser oculto a ser mito o a ser irrelevante o a ser mentira. Y
¿Qué pasa? En los evangelios apócrifos, lo que hicieron fue que también en los evangelios canónicos hay cosas que se le escapaban a la gente de la vida. Y los evangelios apócrifos vinieron como a complementar esto. Entonces hay otra narrativa de la Navidad que hay en los evangelios apócrifos que la gente no conoce. Por ejemplo, el primer lugar en los evangelios apócrifos, sobre todo en el pseudo Mateo, como se conoce, Jesús, y eso resulta que también está en la Biblia, Jesús no nace en un pesebre. ¿Cómo? No. No, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? Rafael. Lo que ¿Y el José nacimiento encontró fue una cueva. ¿Qué? Y él iba caminando, José, porque José, cuando le dijeron que la Virgen María, que María había quedado encinta, Cuidado. entonces el ángel se le apareció, le dijo, no, José, espérate, que fue el Espíritu Santo, etcétera. Pero ¿y el pesebre? Entonces, José la palabra que dijo fue, según los evangelios apócrifos, no quiero que me pongan en ridículo porque ya yo soy anciano y tengo hijos. ¿José Entonces, tenía- José iba, Sí, pero no sé. ¿Otro no sabía ¿Usted eso? tenía hijos antes de la Sí. Virgen? bueno, según Le descubrieron entonces José iba de camino, por lo del censo, iba de camino con uno de sus hijos llamado Simeón y vio que ya María estaba casi para parir. Entraron a una cueva y en esa cueva él le dijo a Simeón, atiéndela en lo que yo salgo a buscar una comadrona. Eso no aparece en la Biblia, porque mucha gente dice, que la Virgen dio a luz, pero ¿cómo? Ella sola. Entonces José salió a buscar una comadrona. Entonces, de allá para acá él vino con dos comadronas que se llamaban Selomí y Salomé. Eran mellizos. Eran mellizos. No eran mellizas, pero los nombres muy parecidos. Sí. Entonces, Dios santo. pero cuando llegaron a la cueva ya, la Virgen, ya María había dado a luz. Como a Selomí le dijeron que la Virgen, yo voy a leer textualmente lo que dice el Evangelio. Entonces mandó que una de ellas entrara con él, o sea, entrara a la cueva. Entró Selomí y dijo a María, permíteme que te toque. Cuando María le permitió que la tocara, exclamó a grandes voces la comadrona diciendo, Señor, gran Señor, ten misericordia. Nunca se ha oído ni siquiera sospechado que los pechos estén llenos de leche y el niño que ha nacido haya dejado virgen a una madre. Ella tuvo que comprobar eso. En los evangelios apócrifos, los reyes magos no fueron a donde Jesús a adorarlo, de que al pesebre, como se dice. Yo voy de aquí. Yo estoy ya. Yo me voy a parar y me voy. Yo me voy. Y todo lo que te enseñaron en el colegio de Santa Clara. No, en Divina Providencia. La Pero hermana, aquella la hermana. hermana Milady, que A mí lo que más me duele es que yo compré un pesebre para los Anda, niños. para En la que- casa me hicieron comprar uno. No, pero eso está bien. Pero ellos los filpitos, ¿qué No, hago con pero, eso? No, por, eso- pero eso- por historia tiene su lógica, porque antiguamente no existía una construcción. Si te das cuenta, los romanos construían sobre piedra y los pobres no tenían piedras para construir edificios y lo que hacía era que vivían en cuevas, pero no cuevas como... Pero fue que le agarró de camino el parto a la Sí. Virgen, ayúdame ahí. Pero, Pero ¿quién te dijo eso? Pero no, que la leyenda, la historia es así, don Hochi, la Porque vida. no, porque hay, Gaspar y Baltasar, no, entonces, pero ¿qué oye, no, espérate, porque también después de la Virgen, según estos evangelios, después de la Virgen en la cueva, al tercer día José la llevó al pesebre. ¿Cómo así? Ah, pero tiene algo de verdad, entonces Exacto, le llevó o sea, Sí hubo pesebre. exacto, sí hubo pesebre, porque dice que al tercer día ellos salieron de la cueva y entonces lo que encontraron fue ese lugar, el pesebre. Lo único que aquí, a diferencia de cómo se narra en la Biblia, que dice que ellos iban buscando posada y no la encontraron, entonces encontraron un pesebre y de hecho en el Evangelio apócrifo sí habla de que encontraron el pesebre y de que José dijo, aquí este es un lugar en el que podemos alojarnos gente pobre. O sea, que porque iba a parir no hay ahí. espacio. Exacto. Pero ¿quién fue que escribió los evangelios apócrifos? No, No estoy creyendo en los apócrifos, no. no, pero ajá. ¿Quién fue que escribió? Apócrifo, No, no se sabe. Apócrifo, sí, pero- Hay algunos que se habla de que son anónimos de los evangelios públicos. Pero con el clásico, el tradicional, no. Sí, Que pero de la hay. cara, que de la cara lo que lo escribieron, como que anónimo, de que yo lo escribieron, no, soy anónimo. No, de su cara. Pero hay uno Fue en el pesebre. hay uno de los evangelios apócrifos que es atribuido al apóstol Santiago. De hecho se llama el Evangelio de Santiago. Hay otro que también se atribuye a Pedro, etcétera. Hay varios autores. Le llaman el pseudo Mateo,
porque también se le atribuye a San Mateo, el mismo de El que dijo que nació en la que nació en la Pero cueva yo tengo fue Mateo. una consulta, porque si son apócrifos se supone que no han dado a la luz, porque yo tengo entendido que el Vaticano los tiene escondidos y nunca han salido a la luz. ¿Cómo se sabe entonces Bien. todo eso? No, eso no está escondido, porque de hecho hay libros ya que se han escrito respecto a los evangelios apócrifos. Pero es y que que es se han publicado. contradictorio porque no le interesa al Vaticano que salieran a la luz. No, eso era cuando Ahora existían. sí que se juntaron. Eso era cuando existían los famosos libros que estaban vetados por el Vaticano y que estaban en la biblioteca del Entre Vaticano. ellos decían que exacto, los pero apócrifos- pero eso estamos hablando de hace ya ¿cuánto? 100 años. Pero no sé, eso eran los de eso. vetados, eso que te dijo. Eso eran los vetados, los apócrifos. No, los apócrifos no estaban entre los vetados. Estaban entre los vetados, por ejemplo, el libro de Darwin sobre la creación, cuestión de las evolución. especies, donde hablaba de la evolución. ¿Cuáles otros más estaban vetados? Ahora no lo recuerdo, pero después lo puedo. Pero en cuanto a los evangelios Que le apócrifos. metan un alegrevengo, dijo el productor. Sí. ¿Una qué? Un alegrevengo, que tomemos la historia. Que le metan una Navidad. Uno villancico. Navidad, el síndrome de corazón alegre. Está bien. Sí. Entonces, de todos modos, en la Navidad, como quiera, según lo establecieron, sobre todo la Iglesia Católica fue quien hace prácticamente todo este tipo de selección a raíz de un grupo que se conoce como la versión de los 70, de 70 sabios que se dedicaron a analizar cuáles deberían ser los libros que iban a estar en la Biblia. Dicho sea de paso, también siempre se ha dicho incluso que el 25 de diciembre no es el día en que nace Jesús, sino que es más bien una sustitución de una fiesta pagana. Se la compra ya. No, espérate, no. Eso no va, Álvaro. Pero Mire, eso es como decir que los Reyes Magos Santa Claus no existe. Ay, Dios, ya Ay. Tú sabes que con Santa Claus yo tengo una Oiga, crítica. Rafael, dice mi mamá que cómo desmontan ese santo, Dios. ¿A quién? Mi mamá, que cómo desmontan esa historia. ¿Qué Yo tengo- escribió? No, yo lo estoy diciendo como lo relatan los apócrifos. Desmóntalo después de los Reyes, eso. Después de los Reyes. Ahora, ayúdenos ahí, sí, Ok. porque ahora No, porque yo no estoy infancia desmontando. arruinada. No, yo no estoy desmontando lo que dice la Biblia. Estoy presentando la otra versión que presentan esos evangelios que fueron en su momento rechazados, porque son textos. No es que no fueron reconocidos, lo que no fueron aceptados para estar en la Biblia como textos inspirados ¿Y por qué por no Dios. los aceptaron? Y en su gran mayoría no los aceptaron Ellos porque querían coger su protagonismo, era con Sí. todo el respeto que me merece, porque siempre uno tiene que destacar. no los aceptaron porque muchos de ellos tenían como un sentido fantasioso Por al eso. momento de escribirse. No, Por déjame ser ejemplo, tradicional. decir que Jesús no nació como con sangre ni nada de eso, que era desde Impoluto. pequeño, que no tenía el peso de un niño porque era totalmente espíritu, etcétera. Todo ese sentido fantasioso se entendió que no eran lo suficientemente fuertes para aparecer en un texto como la Biblia, y por eso esos textos, esos evangelios, no los considerados en ese momento. También decir, por ejemplo, que cuando nace había un exceso, que cuando María fue a parir, todo se paralizó, que no había, las hojas dejaron de moverse, Texto Matrix. etcétera. Todo ese tipo de cosas dijeron, no, eso no. Entonces, yo estoy contando esto hoy de qué dicen los evangelios apócrifos, pero no estoy desmontando lo que históricamente conocemos. Pero por último, sí, en Mateo sí aparece que los Reyes Magos fueron a la casa de Jesús, no directamente al pesebre. Eso sí lo pueden buscar en Mateo, que Pero está. la estrella de Belén Incluso fue que hay lo vio. muchas recreaciones que hay del Belén que no aparecen en la Biblia, que lo podemos buscar en los evangelios y no van a estar. Entonces, eso. Pero Gracias, don Rafael. Vamos a seguir Rafael, hablando con gracias. Rafael. muy bien, bueno, me pueden seguir. No, yo dije, Rafael, Me pueden Rafael. seguir en Aprendo con Rafael. Después del fundazo que él tiró, el mismo se quedó. No, pero Se le fue la mitad. No, Ese está mismo bien. golpe.